una religión regulada por vuestras inclinaciones, pero no arraigada en el fondo de vuestro corazón. Anda, amigo mío, eres un inconstante. Anda, hermano mío, toda tu devoción está falsificada. En todo lo que practicas, eres un hipócrita y nada más. El primer lugar de tu corazón no lo ocupa Dios, sino el mundo y el demonio. ¿Cuántas personas parecen durante algún tiempo amar de verdad a Dios, pero enseguida le abandonan? ¿Qué cosa halláis dura y penosa en el servicio de Dios que os haya podido decidir a dejarlo para seguir el mundo? Si Dios os hace la merced de dejaros conocer vuestro estado, no podréis menos que llorar vuestro extravío, reconociendo el engaño del cual fuisteis víctimas. La causa de no haber perseverado fue porque el demonio sentía mucho haberos perdido, puso en juego toda su astucia y os ha reconquistado con la esperanza de no devolveros ya nunca jamás. ¿Cuántos apóstatas han renunciado a su religión? Cristianos tan solo de nombre. Pero me diréis, ¿cómo vamos a conocer que nuestra religión está en el corazón? Es decir, que tenemos una religión que no se ve jamás desmentida. Ahora lo veréis, hijos míos. Atended bien, y vais a conocer si la vuestra ha sido tal como Dios la quiere, para que os conduzca al cielo. Mirad, el que tiene una virtud verdadera no cambia ni se conmueve por nada, cual un peñasco en medio del mar azotado por las olas embravecidas. Que se os desprecie, que se os calumnie, que se burlen de vosotros, que os traten de hipócritas, de falsos devotos, nada de esto os quita la paz del alma. Tanto amáis a los que os insultan como a los que os alaban. No dejáis por esto de hacerles bien y de protegerlos, aunque hablen mal de vosotros. Continuáis en vuestras oraciones, en vuestras confesiones, en vuestras comuniones, continuáis asistiendo a la Santa Misa como si nada ocurriese. Para que comprendáis mejor esto, escuchad un ejemplo. Se refiere que en una parroquia había un joven que era un verdadero modelo de virtud. Asistía casi todos los días a la Santa Misa y comulgaba con bastante frecuencia. Otro joven, envidioso de la estimación en que era tenido aquel compañero suyo, aprovechando la ocasión en que ambos se hallaban en compañía de un vecino que tenía una tabaquera de oro, el envidioso la sustrajo del bolsillo del vecino y la depositó disimuladamente en el del joven bueno. Hecho esto con gran naturalidad, pidió a aquel que le dejase ver aquella hermosa tabaquera. Buscóla él en sus bolsillos, pero inútilmente. Entonces prohibióse salir a nadie del recinto aquel sin ser previamente registrado. La tabaquera fue encontrada en el bolsillo de aquel joven que era un modelo de virtud. Al ver esto, la gente comenzó a tratarle de ladrón, haciendo hincapié en su religión y llamándole hipócrita y falso devoto. El joven, viendo que el cuerpo del delito había sido hallado en su bolsillo, comprendió que no tenía defensa y sufrió todo aquello como venido de la mano de Dios. Al pasar por las calles, al salir de la iglesia donde iba a oír misa o a comulgar, todos los que le veían le insultaban, llamándole hipócrita, falso devoto y ladrón. Y esto duró mucho tiempo. A pesar de ello, continuó siempre sus ejercicios de devoción, sus confesiones, sus comuniones y todas sus prácticas, como si la gente le mirara con el mayor de los respetos. Y así pasaron los años. El infeliz que había sido causa de aquello cayó enfermo, y entonces
confesó delante de cuantos se hallaban presentes que había sido él la causa de todo el mal que aquel joven había vivido en esos años, ya que aquel era verdaderamente un santo, y él por envidia, a fin de lograr su descrédito, le había metido aquella tabaquera en el bolsillo. Pues bien, hijos míos, a esto se llama una religión verdadera. Esta es una religión que ha echado raíces en el alma. Decidme, ¿cuántos cristianos de los que pasan por devotos hubieran imitado a aquel joven si se les sujetase a tales pruebas? ¡Ay, cuántas quejas, cuántos resentimientos, cuántos pensamientos de venganza! No se detendrían ante la maledicencia ni la calumnia, y aún tal vez algunos acudirían hasta a los tribunales de justicia. En casos tales, el ofendido o víctima se desata contra la religión, la desprecia, habla mal de ella, deja de orar y de ir a la Santa Misa, no sabe lo que se hace. Procura hacer girar la conversación sobre su caso y alegar todo cuanto pueda justificarle. Y al mismo tiempo acumula en su memoria todo el mal que el ofensor ha obrado en su vida para contarlo a los demás. ¿Por qué todo esto, hijos míos? Sino porque tenemos una religión de capricho y de rutina, o por mejor decir, porque no somos sino unos hipócritas dispuestos a servir a Dios solamente cuando todo marcha a nuestro gusto. Hijos míos, todas esas virtudes que vemos brillar en muchísimos cristianos se asemejan a flores de primavera. Se secan con el primer soplo de viento cálido. Hemos dicho además que nuestra virtud para ser verdadera ha de ser constante, es decir, que debemos permanecer fervorosos y unidos a Dios, lo mismo en la hora del desprecio y del sufrimiento que en la del bienestar y la prosperidad. Esto es lo que han hecho todos los santos. Mirad esa multitud de mártires arrostrando todo cuanto la rabia de los tiranos pudo inventar. Y no obstante, lejos de relajarse, se unían más y más a Dios. Ni los tormentos, ni los desprecios con que se los insultaba, lograban hacerles mudar su manera de vivir. Mas tengo para mí que el mejor modelo que a este respecto puedo presentaros es el santo varón Job, agobiado por las duras pruebas que Dios le enviara. El Señor dijo un día a Satán: ¿de dónde vienes? Vengo, contestó, de dar la vuelta por el mundo. ¿Has visto al buen varón Job, hombre sin igual en la tierra, por su sencillez y rectitud de corazón? El demonio le contestó: no es difícil que os ame y os sirva fielmente, pues le colmáis con toda suerte de bendiciones. Ponedlo a prueba y veremos si se mantiene fiel. El Señor le contestó: te concedo sobre él todo poder, menos el de quitarle la vida. El demonio, lleno de alegría, con la esperanza de inducir a Job a quejarse de su Dios, comenzó destruyéndole todas sus riquezas, que eran inmensas. Ahora veréis lo que hizo el demonio para probarlo. Esperando arrancarle alguna blasfemia o a lo menos alguna queja contra Dios, le causó uno después de otro toda suerte de contratiempos, de percances y de desgracias, a fin de no darle ocasión ni siquiera para respirar. Un día, mientras se hallaba tranquilo en su casa, llegó uno de sus criados lleno de espanto. «Señor», le dijo, «vengo para anunciaros una gran catástrofe. Todo vuestro ganado de carga y trabajo acaba de caer en manos de unos bandidos, los cuales además han asesinado a todos vuestros servidores. Solo yo pude escapar
para venir a daros cuenta del percance. Aún no había terminado de hablar, cuando llegó otro mensajero, más espantado que el primero, y dijo: Señor, una tempestad horrorosa se ha desencadenado sobre nosotros. El fuego del cielo devoró vuestros rebaños y abrazó a vuestros pastores. Solo yo conservé la vida para venir a comunicaros esta desgracia. Aún estaba hablando cuando llegó un tercer mensajero, pues el demonio no quería dejarle tiempo para respirar ni volver sobre sí. Con gran sentimiento dijo: Señor, hemos sido atacados por unos ladrones que se llevaron vuestros camellos y a los siervos que los conducían. Solo yo, huyendo, he podido librarme del ataque para venir a daros cuenta del mismo. Antes de terminar estas palabras, llegó un cuarto emisario, el cual con lágrimas en los ojos dijo: Señor, ya no tenéis hijos. Mientras estaban comiendo juntos, un tremendo huracán derrumbó la casa y los ha aplastado a todos entre los escombros, así también a los criados. Tan solo yo me he salvado por milagro. Cuando le estaban narrando tal cúmulo de males, según el mundo, no hay duda que Job hubo de sentirse movido a compasión por la muerte de sus hijos. Al instante quedó abandonado de todos. Cada cual huyó por su lado y quedó solo cara a cara con el demonio, quien abrigaba aún la esperanza de que tantos males le llevarían a Job a la desesperación, o a lo menos a quejarse con alguna impaciencia, pues por sólida que sea la virtud, no nos hace insensibles a los males que experimentamos. Los santos no tienen ciertamente un corazón de mármol. Aquel santo varón recibe en un momento los golpes más sensibles para un poderoso del mundo, para un rico y para un padre de familia. En un solo día, de príncipe y por consiguiente del más feliz de los hombres, quedó convertido en un miserable, lleno de toda clase de infortunios, privado de lo que más amaba en esta vida. Prorrumpiendo en llanto se postra, la faz en tierra. ¿Pero qué hace? ¿Se queja? ¿Murmura? No, hijos, no. La Sagrada Escritura nos dice que adora y respeta la mano que le golpea. Ofrece al Señor el sacrificio de su familia y de sus riquezas, y lo ofrece con la más generosa, perfecta y entera resignación, diciendo: el Señor, autor de todos mis bienes, es también su dueño. Todo ha acontecido porque esta era su santa voluntad. Sea bendito su santo nombre en todo momento. ¿Qué opináis, hijos míos, de este tremendo ejemplo? ¿Es esta una virtud sólida, constante y perseverante? ¿Podremos creernos virtuosos cuando a la primera prueba que el Señor nos envía nos quejamos y con frecuencia llegamos a abandonar su santo servicio? Pero aún no habían terminado las penas del santo varón. Viendo el demonio que nada había logrado, atacó a su misma persona. Su cuerpo quedó cubierto de llagas, su carne se deshacía en jirones. Mirad también a San Eustaquio. Cuánta constancia en soportar los sufrimientos que Dios le enviara para ponerlo a prueba. ¡Ay, hijos míos! Cuán escasos son los cristianos que en tales trances no caen en la tristeza, en la murmuración y aún quizá en la desesperación. Que no maldijeran su suerte o que hasta tal vez llegaran a manifestar su odio a Dios diciendo: ¿qué es lo que te hicimos para que nos trates de esta manera?
Hijos míos, cuánta virtud fingida, puramente exterior y desmentida a la menor prueba. De aquí hemos de concluir, hijos míos, que nuestra virtud, para que sea sólida y agradable a Dios, ha de radicar en el corazón. Ha de buscar solo a Dios y ocultar cuanto sea posible sus actos al mundo. Hemos de andar con cuidado en no desfallecer en el servicio de Dios. Antes, al contrario, debemos marchar siempre adelante, ya que por este medio los santos han asegurado la eterna bienaventuranza.